Cuando le arranqué la máscara de pico del rostro, me di cuenta de que no había piel debajo, solo músculos expuestos, palpitando, y aún estaba vivo, aún sonreía. Aviñón, 1348. El olor llegó antes que la peste. Un hedor dulce y podrido que se pegaba a la garganta como melaza, que impregnaba la ropa, el cabello, el alma. Yo era aprendiz del cirujano barbero Nicolas Flambert, un hombre cuya reputación por curar a los enfermos de peste se extendía por las callejuelas estrechas como promesa de salvación. La gente golpeaba nuestra puerta día y noche, suplicando, llorando, ofreciendo todo lo que tenían. Nicolás siempre aceptaba, siempre con esa sonrisa gentil que no llegaba a los ojos. El taller estaba en el sótano de una casa de piedra cerca del Palacio Papal, y el aire allí abajo era aún más denso, cargado de hierbas medicinales que Nicolás quemaba en braseros de hierro. Romero, enebro, algo más que nunca lograba identificar. Un aroma metálico, casi salado, que hacía hormiguear mi lengua. Usaba la máscara de pico rellena de flores secas y especias, como todos los médicos de la peste, pero la suya era diferente, más siniestra. Y los ojos de vidrio parecían seguirme incluso cuando no estaba mirando. Mi trabajo era simple: preparar las sanguijuelas, afilar las lancetas, sujetar a los pacientes mientras Nicolás hacía las sangrías. La sangre mala debe salir, repetía, su voz amortiguada por la máscara. Es la única forma de purificar el cuerpo. Y yo creía, todos creíamos. Porque las personas que entraban gimiendo de dolor, con los bubones negros reventando pus y sangre, a veces salían caminando. No muchas, pero algunas, las suficientes para mantener viva la esperanza. Fue en la cuarta noche cuando noté el patrón. Los pacientes que mejoraban siempre eran llevados a la sala del fondo antes de irse. Nicolás decía que era para una bendición final, una oración especial. Yo nunca podía entrar. La puerta se cerraba con llave desde dentro, y los sonidos que venían de allí no eran de oración. Eran murmullos bajos, rítmicos, como una cantinela que hacía doler mis dientes. Y después, silencio. Un silencio tan profundo que parecía succionar el aire del taller. En una noche sin luna, cuando Nicolás salió a buscar más pacientes, siempre lo decía así, como si fueran mercancía, encontré la llave escondida dentro de un cráneo humano usado como maceta de hierbas. Mis manos temblaban tanto que casi la dejo caer. La cerradura chirrió cuando giré y la puerta se abrió a una oscuridad absoluta. Encendí una vela y la luz titilante reveló lo que mi cerebro se negaba a procesar. No era una sala, era un descenso. Escalones de piedra resbaladiza que bajaban a las profundidades, y de las paredes goteaba algo demasiado oscuro para ser agua. El olor era insoportable, no el hedor dulce de la peste, sino algo peor. Carne quemada mezclada con tierra húmeda y hierro, mucho hierro. Bajé. Dios me perdone, pero bajé. Cada paso resonaba como una acusación, y las velas en las paredes se encendieron solas a mi paso, como si algo me guiara, me invitara. En el fondo había una cámara circular, y allí, colgados de ganchos en el techo, estaban los curados. 12 cuerpos desnudos, pálidos como cera, sin un solo bubón. Perfectos, excepto por los cortes. Incisiones precisas del cuello al pubis, abiertas como páginas de libro, y dentro de los no había órganos, no había nada que debería estar allí. En su lugar, encontré algo que mi mente aún lucha por nombrar. Estructuras cristalinas negras, creciendo como raíces retorcidas, entrelazadas donde deberían estar pulmones, corazón, estómago. Pulsaban con una luz débil, roja como brasas moribundas, y emitían un zumbido bajo que vibraba en mis huesos. Era como si la peste se hubiera solidificado dentro de ellos, transformando carne en mineral, vida en
otra cosa. Fascinante, ¿verdad? La voz de Nicolás vino de detrás de mí, calmada, casi orgullosa. Giré tan rápido que tiré la vela, pero las paredes siguieron iluminadas por esa luz roja pulsante de los cuerpos. Estaba allí, inmóvil, la máscara de Pico reflejando el brillo siniestro. Me tomó años perfeccionar el proceso. La peste no es una maldición, mi joven aprendiz. Es un don, una transformación. Intenté correr, pero mis piernas no obedecían. Era como si el aire mismo se hubiera vuelto denso, pegajoso, sujetándome en el lugar. Nicolás se acercó con pasos medidos y noté que cojeaba de una manera que nunca había visto antes. «¿Querías aprender el arte de la curación?», dijo, quitándose los guantes de cuero. Sus manos eran gris oscuro, con venas negras serpenteando bajo la piel. «Déjame enseñarte la verdad. No curamos la peste. La alimentamos, y a cambio ella nos alimenta». Señaló los cuerpos colgados. Estos pobres desgraciados llegaron aquí pudriéndose, derritiéndose en sus propias pústulas. Los salvé, les di propósito. La peste consume, sí, pero cuando se guía con la mano correcta, puede reconstruir, puede crear algo superior. Nicolás tocó uno de los cuerpos y las estructuras cristalinas dentro brillaron más fuerte, como respondiendo al toque. Ya no sienten dolor, no sienten nada, pero aún sirven, aún alimentan el ciclo. ¿Qué ciclo?, logré balbucear, mi voz extraña a mis propios oídos. Nicolás inclinó la cabeza y aunque no veía su rostro tras la máscara, sentí que sonreía. La peste no vino de Oriente por casualidad. Fue invocada, llamada por aquellos que entendían que este mundo necesitaba ser purificado, rehecho, y nosotros, los médicos de la peste, somos sus sacerdotes, sus jardineros. Extendió la mano hacia mí y vi que sus dedos terminaban no en uñas, sino en pequeñas garras negras y afiladas. «Tienes potencial. Veo en tus ojos el mismo hambre que tenía cuando descubrí la verdad. Vete a mí. Deja entrar la peste. Dolerá al principio. ¿Cómo dolerá? Pero después entenderás. Verás lo que yo veo. La belleza de la descomposición. La perfección de la transformación. Encontré fuerzas no sé dónde y corrí. Subí los escalones tropezando, rasgándome las palmas en la piedra áspera, mientras oía la risa de Nicolás resonando detrás de mí. No una risa humana, sino algo múltiple, como si varias voces rieran al unísono. Atravesé el taller, tirando frascos e instrumentos, y cuando finalmente llegué a la calle, las primeras luces del amanecer comenzaban a aclarar el cielo. Pero la ciudad estaba diferente. Las personas que pasaban, los comerciantes abriendo sus tiendas, los mendigos en las esquinas, todos usaban máscaras de Pico, y todas se volvieron hacia mí al mismo tiempo. Corrí por los callejones como animal perseguido, pero no había a dónde ir. Cada calle que tomaba, cada callejón, terminaba en más máscaras, decenas, cientos. Paradas en silencio, solo observando, los picos largos apuntando hacia mí como acusaciones. Nadie hablaba, nadie se movía. Solo ese silencio asfixiante, interrumpido por mi respiración desesperada y el sonido de mis pies descalzos golpeando las piedras sucias. Encontré refugio en una iglesia abandonada. La puerta entreabierta chirriando en los goznes oxidados. Dentro, el aire era gélido a pesar del calor del verano, y vitrales rotos dejaban entrar haces de luz que cortaban la oscuridad como cuchillas. Me escondí detrás del altar, abrazando mis rodillas contra el pecho, intentando controlar los temblores que sacudían todo mi cuerpo. Necesitaba pensar, necesitaba entender, pero mi mente era un torbellino de imágenes, los cuerpos colgados, las estructuras cristalinas, las manos grises de Nicolás. Fue entonces cuando lo sentí. Un picor en el pliegue de mi codo izquierdo, pequeño al principio, casi ignorable, pero creció. Arremangué con dedos temblorosos y vi la primera señal.
una mancha oscura del tamaño de una moneda, con el centro hinchado, un bubón, el comienzo. ¡No!, susurré al vacío de la iglesia. ¡No, no, no! Pero ya estaba sucediendo. Podía sentir el calor extendiéndose por mi brazo, subiendo al hombro, la fiebre comenzando a hervir mi sangre. No puedes huir de lo que ya está dentro de ti. La voz de Nicolás resonó en las paredes de piedra. Busqué el origen del sonido, pero no vi a nadie, solo sombras bailando en los rincones. Bajaste a mi cámara, respiraste el aire sagrado, tocaste las paredes que gotean con la esencia de la transformación. La peste ya te eligió, muchacho. Ahora es solo cuestión de tiempo. El bubón en mi brazo pulsaba en sincronía con mi corazón y juraría que veía algo moviéndose bajo la piel, algo queriendo salir. Arranqué un trozo de vidrio del suelo y, sin pensar, lo clavé en la carne hinchada. El dolor fue cegador, pero no salió pus, no salió sangre. Salió esa luz roja, ese brillo enfermizo, y con ella un humo negro que subió en espirales hasta el techo. Buena elección, dijo Nicolás. Y esta vez estaba allí, materializado de la nada, a pocos pasos de mí. El dolor es el primer paso hacia la iluminación, hacia la transformación completa. Se quitó la máscara lentamente, y lo que vi debajo hizo tambalear mi cordura. No había rostro, solo músculo expuesto, palpitando y brillando con esas venas negras. Los ojos eran pozos profundos donde ardía esa luz roja. Y la boca, Dios, la boca, era demasiado grande, llena de dientes que no paraban de crecer y caer en un ciclo infinito y nauseabundo. «Bienvenido a la verdadera curación», dijo, y su voz ahora venía de todas partes al mismo tiempo. «Aprenderás, servirás, y cuando toda esta ciudad sea transformada, cuando cada hombre, mujer y niño lleve la peste sagrada en sus venas, marcharemos al norte, al este, al oeste, hasta que el mundo entero sea un jardín de cristales negros y carne rehecha». Extendió esa mano monstruosa hacia mí, y el bubón en mi brazo respondió, pulsando más fuerte, más rápido. No acepté su mano. Tomé el trozo de vidrio más grande que encontré y corté. Corté de la muñeca al hombro, abriendo la carne, dejando que esa luz roja brotara junto con mi sangre. El dolor era indescriptible, pero necesitaba sacarlo de dentro de mí. Necesitaba. Nicolás solo observó, la cabeza inclinada como un pájaro curioso. «Interesante», murmuró. «Resistencia. Hace tanto tiempo que no veo esto». Caí de rodillas, la visión oscureciéndose, y lo último que vi antes de desmayarme fue mi propio reflejo en un charco de sangre en el suelo de piedra. Yo también llevaba una máscara de pico. Siempre la había llevado. Desperté 3 días después en una cama extraña, en una casa que no reconocí. Una anciana me cuidaba, cambiando las vendas de mi brazo. «Tuviste suerte», dijo con voz ronca. «La fiebre casi te llevó, pero luchaste, sobreviviste». Agradecí, aún confundido, aún sintiendo el peso de esa pesadilla. Pero cuando salió de la habitación, encontré un espejo en la pared. Me acerqué lentamente, temiendo lo que vería. Mi rostro estaba pálido, delgado, pero era mi rostro, humano, normal. Suspiré aliviado, hasta que noté mis ojos. El iris, antes castaño, ahora tenía pequeños puntos rojos, brillando, pulsando. Y en la ventana, reflejada en el vidrio, vi a Viñón abajo, toda la ciudad usando máscaras de pico, cada persona, cada niño. Y todos miraban hacia arriba, hacia mí, porque no escapé. Yo era el próximo jardinero. ¿Realmente crees que la peste negra fue solo una enfermedad? ¿O había algo más antiguo, más oscuro, extendiéndose junto con ella por las calles medievales? Si alguna vez sentiste una presencia inexplicable en un lugar histórico, si has tenido pesadillas con máscaras de médicos de la peste, tal vez la transformación nunca terminó realmente.
Si esta historia te puso los pelos de punta, deja el like y suscríbete al canal, porque las próximas serán aún más perturbadoras. Y comenta de qué ciudad y país estás viendo. Quiero saber hasta dónde llegan las sombras y pesadillas del horror, hasta dónde se extiende aún la peste. Duerme bien si puedes.